Hola, bienvenidos a Voy Academia, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a hacer algunas pruebas, algunos experimentos con nuestra embocadura. Muchas veces en clase los profesores pedimos a los alumnos que relajen la embocadura, que suelten, que dejen que el sonido salga, y no es tan fácil de hacer. Causa cierto vértigo salirse de lo que uno está acostumbrado a hacer. Y muchas veces cuando estamos todavía aprendiendo a tocar el instrumento, os cuento porque me pasó a mí cuando yo estaba estudiando, tendemos a sujetar, a apretar de más. Nos da una falsa sensación de seguridad. El instrumento suena, pero el sonido es un poco pequeño, las agudas se nos quedan altas. Y yo eso cuando lo detecto en clase y pido, bueno, vamos a abrir un poco la embocadura, rara vez consigo que de primeras abran el sonido. ¿Por qué? Por ese vértigo que os he dicho que nos causa cualquier cambio. Lo que suelo hacer y me suele funcionar es utilizar una nota cómoda, por ejemplo el remedio. Detecto que está un poco apretada por el alumno y si no lo está a veces, para que detecten el error cuando aparezca más adelante, les digo que sujeten. Parece contradictorio, ¿no? Pero es una buena forma de detectar luego el error. Sabemos que esto no queremos. En cambio esto sí. Si el alumno lo hace bien en ese momento, perfecto, se lo ensalzamos, le decimos, mira qué bien, pero para que detectes cuando te ocurra, aprieta un poquito, mira, eso no queremos que ocurra. Pero también puede ocurrir que el alumno sí que esté apretando y por ese miedo no consiga bajar. Miedo o quizá vergüenza a que suena feo, lo ve claro que suena feo cuando descontrolamos. Pero de eso se trata este ejercicio, de encontrar el punto justo que controlamos, pero con mayor amplitud. Y muchas veces lo mejor es decir, abre todo lo que puedas, aunque se desafine, aunque suene feo. Sabemos que va a desafinar, sabemos que va a sonar feo, pero el ejercicio es un ejercicio de mover la embocadura, no de belleza de sonido. Y así hasta que el alumno detecte que tiene movilidad, que no es una cosa estática en la embocadura. Lo mismo cuando hacemos unos acentos en una frase musical, en una escala, también cuando queremos corregir la afinación o mejorar nuestro sonido. Lógicamente luego no tocaremos en ese punto inferior. No, esto está completamente descontrolado. Se trata de encontrar el punto exacto donde el sonido se expande, pero todavía lo controlamos. Voy a empezar apretando. Este punto medio es el bueno, ni este, ni este. Y podemos trabajar esto en cualquier tesitura del instrumento, desde la más aguda hasta la más grave, para ver cuál es nuestra embocadura ideal. Y siempre teniendo en cuenta que la embocadura no es una cosa fija, que la podemos adaptar, podemos relajar, podemos enfocar un poco más según el pasaje que estemos tocando, lo que queramos estudiar o el tipo de sonido que queramos conseguir. Seguimos la semana que viene.